Reciban un cordial saludo a esta hora, cuando nuevamente nos encontramos en nuestro tiempo devocional. Soy Rubén Darío Pérez y estaré con ustedes en estos minutos para que juntos compartamos el estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando ahora acerca de la responsabilidad humana. Y hablábamos del príncipe que una vez vino para sufrir, pero que ahora viene para reinar. Y hoy voy a tratar de mostrarles el paralelismo que existe entre su caso y el de aquellos judíos. Y lo haré no con palabras estudiadas, sino conforme Dios quiera ayudarme, apelando a sus conciencias, haciéndoles sentir que al rechazar a Cristo cometen el mismo pecado e incurren en la misma condenación. Notemos antes que nada la excelencia del ministerio, puesto que Cristo está patente en él para hablar a los pecadores. Si no les hubiera hablado. En segundo lugar, puedo advertirles cómo el rechazar el mensaje de Cristo agrava el pecado del hombre. Si no les hubiera hablado, no tendrían pecado. En tercer lugar, que la predicación de la palabra acaba con todas las excusas, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Y por último, anunciaremos brevemente, aunque en forma muy solemne, la sentencia terriblemente agravada de aquellos que, rechazando al Salvador, aumentan la culpa con su desprecio. Entonces, en primer lugar, nos toca declarar con toda verdad que por la predicación del Evangelio se trae a la conciencia del hombre la venida de nuestro Señor Jesucristo y las palabras del Salvador por medio de las nuestras. Cuando Israel despreció antaño a Moisés y murmuró contra él, Moisés mansamente le dijo: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y el ministro, con la garantía de la Escritura, puede decir lo mismo con toda justicia. El que nos desprecia, no nos desprecia a nosotros, sino a aquel que nos ha enviado. Quien rechaza el mensaje, no rechaza lo que nosotros decimos, sino el mensaje de Dios eterno. El ministro no es más que un hombre, no tiene poder sacerdotal alguno, pero es llamado de entre los demás y dotado con el Espíritu Santo para hablar a sus semejantes. Y cuando anuncia la verdad con el poder que viene del cielo, Dios lo reconoce, lo nombra su embajador y lo eleva a la alta y responsable posición de atalaya en los muros de Sión e insta a todos los hombres a tener en cuenta que despreciar y pisotear aquel fiel mensaje fielmente transmitido es rebelión contra Dios y pecado e iniquidad contra el Altísimo. Si yo hablara como hombre, sería muy poco lo que dijera, pero si lo hago como embajador del Señor, guárdense muy bien de menospreciar el mensaje. Lo que nosotros predicamos con el poder del Espíritu Santo es la palabra de Dios enviada desde el cielo, rogándoles encarecidamente que la crean. Y no se olviden que si rechazan lo que les decimos, no con palabras nuestras, sino con las del Espíritu del Señor, nuestro Dios que habla por nosotros, ponen en peligro sus propias almas. ¿Con cuánta solemnidad embiste esto al ministerio del Evangelio? Escuchen ustedes, hijos de los hombres, el ministerio no es palabra humana, sino voz de Dios por medio de los hombres. Los que en verdad han sido llamados y enviados como siervos de Dios no son los autores de su mensaje, sino que primero lo reciben de su maestro y luego lo anuncian a la gente, teniendo siempre ante sus ojos aquellas solemnes palabras. Y tengan cuidado de usted mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Y a sus espaldas resuena la tremenda amenaza: y si tú no lo amonestaras, él morirá, mas su sangre demandaré de tu mano. Ojalá usted pudiera ver escritas con letras de fuego delante de ustedes las palabras del profeta: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Porque mientras el ministerio sea fiel y sin error, es la palabra de Dios y tiene tanto derecho a ser creída como si en vez de ser pronunciada por medio del humilde ministro de la palabra, fuese el mismo Dios quien hablara desde la cima del Sinaí. Y ahora detengámonos un momento en esta doctrina para hacernos una solemne pregunta. ¿No hemos pecado todos nosotros
grandemente contra Dios por la poca atención que frecuentemente hemos prestado a los medios de la gracia? ¿Cuántas veces hemos estado ausentes de la casa de Dios cuando Él mismo estaba hablando allí? ¿Qué hubiera sido de Israel si, cuando fue citado aquel día sagrado para oír la palabra de Dios desde la cima de la montaña, hubiese vagado tercamente por el desierto en lugar de ir a escucharla? Y esto es lo que ustedes han hecho. Han buscado su propio placer y han corrido tras los cantos de sirena de la tentación, haciendo oídos sordos a la voz del Altísimo. Y cuando Él ha hablado en su casa, han seguido por caminos perversos y han tenido en poco la voz del Señor vuestro Dios. Y si ustedes vinieron alguna vez, qué mirada tan distraída la de ustedes y qué oídos tan poco atentos. Escucharon como si no oyeren. Su oído percibió las palabras, pero el hombre, escondido en su corazón, permaneció sordo como una víbora, y por más sabios que fueran nuestros encantamientos, ni los oían ni los miraban. Dios mismo ha hablado también muchas veces a su conciencia de forma que lo oyeran. ¿Cuántas veces han tenido que sentarse en los bancos porque de pie en el pasillo las rodillas les temblaban al oír tronar a algún poderoso Boanerges con voz de ángel? Aparéjate para venir al encuentro de tu Dios. Medita sobre tus caminos, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero a pesar de ello, salió de la casa de Dios y olvidó la clase de persona que era. Apagó el espíritu, sintió aversión hacia el espíritu de gracia, echó lejos de ustedes los remordimientos de conciencia, ahogaron las oraciones que nacían en su corazón y que pugnaban por salir, estranguló aquellos deseos recién nacidos que comenzaban a brotar. Alejaron de ustedes todo lo que era bueno y santo, y se volvieron por su propio camino y se perdieron una vez más en las montañas del pecado y de los valles de iniquidad. Dejemos allí nuestro tema. Mañana continuamos hablando acerca de la responsabilidad humana. Le invito para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora.